Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Great Economist, su podcast de confianza sobre economía y finanzas. A día de hoy tenemos preparada una charla interesante con personas muy preparadas en su materia y queremos hablar de progreso y crecimiento económico. Voy a plantearles dos escenarios, uno positivo y uno negativo, en los cuales a lo largo del segmento iremos estudiando con rigurosidad para así conocer un poco más del tema. Para esto, hoy nos acompañarán 4 aspirantes a economía de la UNAV, quienes en el transcurso de la charla se harán presentes. Ahora, progreso y crecimiento económico. ¿Qué instantáneamente se nos viene a la mente cuando este término escuchamos y paramos un rato a analizarlo? Cabe recalcar pues que progreso y crecimiento no son exactamente lo mismo. El crecimiento económico es la evolución positiva de un país medida en términos como la capacidad de producción y su renta. Mientras que el desarrollo económico es el aumento de las riquezas de un país reflejado en el bienestar de su población. Ahora, con base a estas ideas, un país que simplemente no podemos omitir a la hora de pensar en crecimiento y progreso económico es Estados Unidos. Unos acres de tierra a la deriva sin leyes que las rigieron personas a las que trabajarían estas tierras. Estados Unidos, un país hecho por migrantes que, a pesar de no ser muchos los que allí habitaban, parece que se pusieron de acuerdo y lograron construir lo que hoy es uno de los pseudoimperios más grandes del planeta. Pero remontémonos a los inicios. La economía americana se gestó teniendo en cuenta un medio administrativo en específico, y este fue el europeo. Esta base sería lo que daría pie a su futuro éxito. Cabe recalcar que el crecimiento inminente de la economía americana tiene gran parte de su mérito en el contexto de su país. Por otro lado, Europa a eso del siglo XVIII contaba con una población de colonos de más o menos 2 millones frente a los 250.000 habitantes de tierras americanas. Estados Unidos consolida su Declaración de Derechos en el 76 del mismo siglo y pacta su Estado federal en el 89, lo que de alguna forma ayudaría significativamente a reducir conflictos entre los estados del mismo territorio. La fuerza de trabajo en Estados Unidos no viene siendo industrial desde siempre. Hace un rato les hice saber que Estados Unidos era un terreno con una cantidad enorme de tierras productivas, las cuales no se trabajaban. La población, al llegar allí, concentraba casi el 90% de su fuerza de trabajo en la agricultura, lo que generaba una alta tasa de remuneración per cápita por la alta cantidad de tierras con respecto a la poca cantidad de trabajadores. A finales del siglo XVIII y del siglo XIX comienza la economía, que iba en auge, y se confirmaron las primeras industrias, ya que las rentas elevadas y la escasa mano de obra daba pie a una mecanización de procesos casi segura. Como dato curioso, fueron los ferrocarriles quienes pudieron conectar todos los mercados internos y quienes hicieron que la economía de aquella época despegase. Ahora, hablemos un poco de estancamiento. Siempre que uno quisiera explicar una situación de carácter social, está muy bien contrastar con un escenario no tan optimista y positivo. La gracia es ver desde distintos lentes espacios que se relacionan para así conocer mejor los fenómenos. Hablemos de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque contrario al auge estadounidense, Inglaterra también quiso hacerse a la industria, pero parece que la industria no se hizo a ella. El declive inglés se le conoce a este periodo que data desde mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Crisis que cabe aclarar fue en conceptos netamente económicos y para nada políticos. Inglaterra hace una implementación de maquinaria poco perfeccionada a su economía, maquinaria que terminaría siendo obsoleta por su poca competitividad en el mercado, lo que llevaría a un endeudamiento y posteriormente a una pérdida. Además de que al ser modelos pioneros de la industria, al momento de querer reemplazar sus maquinarias deberían reemplazar toda su infraestructura. Gran Bretaña no logró implementar una bolsa ni bancos que estuvieran a favor de la empresa. No tenían educación tecnificada, lo que retrasaría la segunda revolución industrial. Su empresa no era competitiva respecto a la alemana o americana, y el Estado no se acopló al modelo industrial, prefiriendo invertir en poder internacional o en proyectos más seguros. El Banco de Inglaterra administraba sus políticas monetarias más con el objetivo de mantener la estabilidad internacional que con el de sostener la coyuntura interna. El papel de policía del mundo hizo que Gran Bretaña se implicara en muchas guerras, a fin de mantener un equilibrio de poder en Europa. Esto la llevó a excesivas inversiones militares y a pérdidas notables. Esto solo fue una base histórica para sanear un aspecto en la conversación que hoy a cabo llevaremos. Dando inicio con nuestra primera pregunta a los especialistas y aspirantes a economistas Vivian y Héctor, así que quisiera darles la bienvenida con la siguiente pregunta. ¿Qué factores culturales y sociales diferenciadores incidieron en el ascenso vertiginoso de Estados Unidos en relación al declive inglés? Bueno, Luis, sin duda alguna podemos hablar del ascenso estadounidense en relación al declive inglés porque Estados Unidos tomó como base, ¿sí? Como guía o podríamos decir como ruta principal a seguir el modelo que se venía dando en Gran Bretaña, ¿no? Podemos mencionar
como principal algunos factores culturales y sociales, el hecho de que Estados Unidos era un territorio de inmigrantes, completamente abierto, vacío, que estaba dispuesto a recibir a nuevas personas, ¿sí? A que entraran nuevas personas, pues a cultivar, a producir como tal en dicho país. Asimismo está pues la búsqueda de estos inmigrantes de nuevas oportunidades, ¿no? Al cabo de pasar pues, por difíciles circunstancias, ya sea penuria, hambre, en fin, lo que buscaban era reinventarse, ¿sí? Luchar por aquello que deseaban, y qué mejor que hacerlo en esta tierra que estaba dispuesta 100% a que, pues, a ser explotada, por decirlo así. Por supuesto tenemos la falta de educación, lo cual hacía que pues hubiera una alta mano de obra, lo que generaba mayor productividad a bajos costos. Y por último, el hecho de que los individuos no estaban siendo cohibidos por normas y leyes. Pues nada, era un país solo, sin leyes, sin normas, pues la gente se sentía en la completa libertad de hacer y deshacer en dicho país. Muchas gracias, Vivian. Me parece muy interesante lo que dices con respecto a la carencia de ley en el territorio, ¿no? Cabe recalcar para nuestros espectadores que Estados Unidos fue una de las primeras naciones en hacerse a la democracia por naturaleza per se. También me gustaría que escucháramos a Héctor, quien nos va a comentar un poco de estos mismos aspectos culturales y sociales con respecto a Gran Bretaña. Bueno, muchas gracias, Luis, por la palabra. Con respecto al aspecto cultural de Gran Bretaña, era una nación más conservadora y conformista. A causa de su enorme desarrollo industrial, de su herencia, los llevó a expandir su territorio y a subsidiar a las demás naciones europeas. Sin embargo, este fue el error que cometieron los británicos, ya que empezaron a estar más al pendiente de sus colonias, de la economía de los países vecinos, que hizo que tuvieran un descuido en su territorio local, ya que Gran Bretaña no consiguió fortalecer su bolsa debido a la poca transparencia informativa de la misma, lo que llevó que las acciones industriales locales disminuyeran, provocando la emigración y por tanto la inversión a títulos extranjeros más seguros. Además, Gran Bretaña pudo tener una segunda revolución industrial, pero esto no sucedió debido a la escasa educación de las instituciones privadas, que estaba más ligada a las finanzas y el comercio que a la actividad productiva. Vale, muchas gracias, Héctor. Muy interesante lo que nos comentas. Ahora vayamos con otro aspecto, y es una pregunta que me parece muy relevante, que tiene que ver con esta conversación, y la pregunta es: ¿qué elementos institucionales favorecieron a la construcción de una nueva potencia como Estados Unidos y agravaron el declive del Imperio Británico? Bueno, Luis, ¿qué te digo? Podría decir que uno de los elementos fundamentales es el hecho de que Estados Unidos, al ser un territorio vacío, como lo mencionaba con anterioridad, se encontraba de la misma manera en leyes, sin dejar atrás el hecho de que era un estado democrático. Cabe recalcar que era un punto a favor para los individuos, pues daba paso a elecciones flexibles, mercados libres, economía abierta y acciones deliberadas. Insumo que obviamente beneficiaba al régimen capitalista y que generaba pasos extremadamente positivos encaminados a una construcción de crecimiento y, por supuesto, de desarrollo económico. Vale, muchas gracias. Pero ahora me gustaría escuchar un poco detalladamente el punto de vista de Ivonne, que creo que nos tiene que decir algo importante sobre Gran Bretaña y lo que fue su declive. Así que demos paso. Así es. Muchas gracias por este espacio. Bueno, los elementos institucionales se agravaron el declive de Gran Bretaña. Se debe a la rigidez institucional que estos tenían. Además de que el Estado no adoptó responsabilidades en relación con el desarrollo de su país por mantener el colonialismo, sino más bien conservadores respecto a Estados Unidos. Bueno, el peso del liderazgo impone unas cargas como las colonias, que eran principalmente elementos negativos, sus costes militares y administrativos e implicación en mercados poco sofisticados, el apoyo del patrón oro. El Banco de Inglaterra administraba sus políticas monetarias más con el objetivo de mantener la estabilidad internacional que la interna. El predominio de la City, la mayor plaza financiera de la época, y la habilidad que demostró en las actividades internacionales,
fue tal que atrajo a los inversionistas y los merchant banks, además del papel de policía del mundo, viniéndose implicada en muchas guerras a fin de mantener un equilibrio de poderes en Europa. Esto llevó a excesivas inversiones militares y a notables pérdidas. Vale, muchas gracias a las señoritas Vivian e Ivonne por tan interesantes puntos de vista con respecto a la conversación que estamos llevando a cabo. Ahora me gustaría preguntarle al especialista Miguel una pregunta, valga la redundancia, que resulta muy importante, sobre todo para entender un poco más el contexto de lo que fue el auge estadounidense con respecto a, ¿sí?, Inglaterra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gran empresa fue la carta ganadora y por qué no tuvo tanto éxito en Estados Unidos respecto a Inglaterra, que había sido la inspiración del desarrollo americano? Bueno, muchas gracias Luis por la invitación a este programa. Bueno, si bien la industria americana parte del modelo inglés, hay elementos, digámoslo así, de la industria estadounidense que son innovadores respecto a la europea. Entonces, el primer factor está relacionado, pues, en cierta parte, a un contexto de éxito que es el geográfico. Estados Unidos siempre ha gozado de una gran dotación de recursos naturales, lo que le permitió, en cierta forma, que grandes latifundistas compraran y adquirieran tierras a precios simbólicos. Entonces esa abundancia que Estados Unidos adquirió gracias a, por ejemplo, la compra de la Luisiana o las guerras México-estadounidenses les permitieron gozar de recursos en oro, petróleo, hierro, acero, que hicieron que Estados Unidos no enfocara sus empresas en el problema de la explotación, a la escasez de los recursos, sino en una eficiencia. Esa eficiencia pues basándose en un modelo empresarial para que maximizara la utilidad. El segundo factor del éxito de las empresas estadounidenses se basa en la amplitud del mercado interno. La construcción de ferrocarriles permitió entonces una mayor conexión entre los centros poblados y las áreas rurales. Y eso pues abarató en gran medida el costo de los productos y permitió una expansión del consumo en Estados Unidos. También la forma federal descentralizada, donde gozaban de una moneda única y pocas divisiones sociales comparadas a las que existían en Europa, permitieron pues un mayor impulso al comercio en relación a los países europeos. Así, a su vez, las ciudades americanas se adaptaron mejor al sistema industrial a través de esquemas planificados y una mayor concentración de polos urbanos respecto al europeo. También cabe destacar que hubo un proceso de migración del campo a la ciudad que permitió que la manufactura doméstica decayera y los ingenieros estadounidenses construyeran maquinaria a partir de las inglesas, haciéndolas más eficientes. De esa manera surge la industria textil, el algodón, la producción de telas y pues se emplea mano de obra femenina y se automatiza. Surgen entonces, por ejemplo, industrias como la de teléfonos de Western Union y la de automóviles de Henry Ford, que impulsaron pues los modelos modernos de la estandarización de productos. Bueno, otro factor fue la mano de obra que, pues al ser constituida por inmigrantes de bajo nivel educativo, tenían un menor costo y eran más competitivas a la europea. Y pues en conclusión, pues todo eso fue un determinante importante a que las empresas americanas tuvieran como una mayor eficiencia en la dirección empresarial. De esa manera, Estados Unidos es el padre del concepto de una corporación donde se jerarquizaba bajo un consejo directivo que rindiera cuentas, y la amplitud del mercado pues facilitó grandes márgenes que financiaron el crecimiento empresarial sin necesidad de acudir, digámoslo así, a financiamiento bancario, contrario a lo que sucedía en las industrias europeas. Y pues una política laxa antimonopolio también impulsó las economías de escala y permitió un posicionamiento de la industria americana. Vale, muchas gracias, Miguel. Ahora me gustaría que Ivonne nos diera un poquito más de contexto con respecto a la misma pregunta, pero en su área, que sería en Gran Bretaña. Gracias. Así es. Bueno, Gran Bretaña fue una inspiración para el desarrollo americano, ya que estos fueron los primeros en crear los modelos adoptados de máquinas e infraestructuras, teniendo una desventaja, ya que estos eran poco eficientes y competitivos, alcanzando un elevado grado de obsolencia económica. Gran Bretaña no ha pasado revoluciones políticas, el Estado ha mantenido su integridad territorial y manteniendo su colonialismo. En cuanto a sus finanzas, su bolsa y bancos
no logró ser eficiente, dejando sus industrias sin apoyo financiero. La educación no se interesó específicamente en la educación técnica, asimismo se introdujo tardíamente un sistema público de educación. En escuelas privadas era una educación clásica y en la universidad solo se añadía a lo anterior disciplinas científicas puras. En cuanto a la productividad de una organización semejante, no científica, del trabajo no resultaba ser competitiva para los alemanes o los americanos. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Ahora espero que a nuestros espectadores les quede un poco más claro estos temas de desarrollo y progreso económico que realmente son muy interesantes, pasando por desde lo que decía Vivian en cuanto al planteamiento de lo que es una mentalidad migrante, hasta lo que fue la carta como tal de la gran empresa, que también es un aspecto muy relevante con el que se pueden entender estos fenómenos de progreso y crecimiento económico, tanto en el lado optimista como lo fue el auge estadounidense, como en el lado un poco más pesimista como lo fue el declive inglés. Muchas gracias, y a nuestros espectadores espero nos sintonicen en nuestro próximo podcast. También a nuestros especialistas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias a ti, Luis, muy interesante todo. Muchas gracias por la invitación y nos vemos entonces en el próximo podcast. Muchas gracias, Luis. Excelente. Muchas gracias por este espacio que nos han brindado y ya que hemos todos participado. Muchas gracias.